cámara los que puedan. Obviamente deben tener el micro activado porque si no les pondré falta si les llamo y no contestan. Vamos a jugar un rato con varios artículos publicados en el New England, algunos antiguos, por ejemplo 2011, y otros más modernos, algunos publicados hace apenas un poco, pero no importa la antigüedad ahorita, es para que revisemos y comencemos a analizar algo, ¿no? De los artículos. Ya para que entiendan que lo que hemos ido revisando tiene un fin práctico, y es entender esos artículos, ¿no? Ese artículo es sobre apixaban versus warfarina en pacientes con fibrilación auricular, ¿no? Y es que para el 2011 nosotros no disponíamos de muchos medicamentos para la fibrilación auricular. Básicamente era la warfarina o acenocumarina, que son los antagonistas de vitamina K. Así que el problema de estos es que dan venenos para rata. Sinceramente, la acenocumarina, la warfarina, es lo que está en la mayoría de venenos para rata. ¿Y a qué voy? Que si uno se equivocaba de dosis, podía producir hemorragias en los pacientes, ¿no? Y en dosis bajas, muy bajas, su efecto terapéutico era nulo. Entonces tenemos que hacer controles constantes de el INR. Tiene que estar dentro de rangos terapéuticos. Y eso era un problema, porque era sacarle muestras de sangre cada semana, 10 días, 15 días a los pacientes. Así que dentro de toda la cascada de la coagulación se identificaron algunas donde se podría intervenir. Y dentro de estos está el inhibidor de Dieza, que es el apixaban. Es un anticoagulante más moderno, que, bueno, tiene como ven 2011 recién. Y el objetivo de estos anticoagulantes no es otro más que el evitar que se formen trombos, coágulos y que se produzcan embolismos cardíacos. En otras palabras, evitar infartos cerebrales. ¿Ya? Básicamente es eso, ¿no? Puedes tener tu FA controlada y todo esto, pero no, mentira, no te puedes controlar. Finalmente se puede producir en cualquier momento, porque hay FAs paroxísticas, un trombo, un coágulo, y se desprende, viaja y llega a tu cerebro, se infarta, ¿no? Entonces, no es para controlar la FA, sino para evitar los efectos secundarios, ¿no? Que pueden ser catastróficos y hasta mortales. Entonces se creó este fármaco y el objetivo era probar su eficacia. Ya estamos hablando de un estudio de fase 3 porque ya estábamos intentando trabajarlo o probar su eficacia en pacientes y en un entorno más real. Vamos a ver solamente esto rápidamente. Por cierto, levanten la mano cuántos de ustedes pueden leer en inglés. No que hablen inglés, solamente que puedan leer en inglés. Levanten la mano. Vamos. Vamos, levanten la mano. 5, 4, 3, 2, 1. Sí saben por qué están levantando la mano, ¿no? A ver, ¿cuántos han levantado la mano? 19 manos alzadas. Ok, bajen la mano. Reitero, no es su culpa si ustedes no saben algo. En especial si es algo que no les han enseñado. Pero sí es su completa responsabilidad. ¿De acuerdo? No pueden ser estudiantes de medicina modernos, actuales, si no son capaces de leer en inglés. No les pido que hablen, ni siquiera que entiendan, ¿no? Más allá de algunas palabras, pero deben ser capaces de leer en inglés. En otras palabras, el que no lee en inglés es un analfabeto dentro de la cultura actual, científica, ¿ya? Porque toda la literatura de alto impacto, de alta calidad, está en inglés. ¿Y cómo podrían acceder ustedes a ella? No existe otra. Es como preguntarles en este momento, ¿cuántos de ustedes saben usar una laptop?
Quizás les pueda parecer tonta mi pregunta, porque todos ustedes están en una laptop. Pero si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes leen? También les puede parecer tonta mi pregunta, ¿no? ¿Cuántos de ustedes leen? ¿Unos cuantos? Todos saben leer. Pero ¿cuántos de ustedes saben leer de verdad? O leer artículos de verdad, de calidad. Yo no he tomado cuenta de quiénes son, solamente sé que son 19 de los 44 que están acá. Y eso preocupa, más que preocupa, es dramático, ¿no? No está bien, ¿ya? Corríjanse, tienen algunos años todavía para hacerlo, ¿ya? Y no estoy hablando, reitero, de hablar inglés. Si ustedes saben hablar inglés con fluidez, tendrán múltiples, muchísimas oportunidades académicas y laborales, ¿ya? Están en Cusco. Yo pensé que Cusco era una ciudad cosmopolita, que la gente de nivel superior sabía hablar por lo menos un par de idiomas, además del español, alguna lengua, digamos, autóctona y aparte del inglés, porque con tanto turista deberían comunicarse con ellos, ¿no? Entonces, sí preocupa. Y reitero, puede que no sea su culpa hasta este momento, ¿ya? Pero sí es su responsabilidad absoluta, porque si no, lo que estoy mostrando es algo inentendible para la mitad de la clase. Y esto no es posible si ustedes quieren ser médicos de verdad, ¿ya? Así que corríjanlo, corríjanlo. Voy a intentar traducirles algunas cosas, ¿ya? El New England es la revista, digamos, por excelencia, está en el top de las revistas en el área médica, ¿ya? Aquí se publican, y ahorita van a verlo, con un par de ejemplos, se publica en la mejor calidad de los artículos. Y lo segundo es que el inglés que escriben acá es de los más sencillos. Si ustedes leen Lancet, por ejemplo, otra revista top de las mejores que existe, tiene algunas dificultades, es el inglés un poco más laborioso, un poco más difícil de entender. Si ustedes leen BMJ, es una revista también del top, pero en lo personal me parece de mediana calidad, su inglés es británico y a veces no está tan bien traducido o incluso hay problemas gramaticales, ¿no? Entonces no es de lo mejor para leer. New England, en cambio, se diferencia porque es una revista con un muy buen inglés, muy sencillo, muy fácil de leer. Encima les publican imágenes, videos, infografías, o sea, bastante material. Intenta hacer que la comunicación científica sea de la más sencilla. Bueno, regresando al tema, estábamos conversando sobre la Pixaban y la warfarina en pacientes con fibrilación auricular. Ese es un estudio randomizado. Si recuerdan, las 4 partes de un estudio experimental. La primera es la autorización, medición basal, intervención y medición posterior. Si ya me dicen randomizado, de inmediato yo debo pensar que posiblemente se trate de un estudio experimental completo, experimental puro, ¿no? Luego dice doble ciego, ¿bien? Es un estudio doble ciego, eso ya lo conversaremos después, pero un estudio doble ciego es cuando ni el médico ni el paciente saben qué cosa están recibiendo o tomando, ¿ya? Donde compararon la dosis de apixaban, ahí está la dosis, con warfarina. Mejor dicho, nos están planteando ya 2 grupos, una intervención y el otro un tratamiento previamente conocido. Y eso es importante porque un tratamiento previamente conocido no se considera que sea experimental. Recordemos que un experimento nosotros no sabemos qué va a suceder. Si ya conocemos el tratamiento y sus efectos y todo esto, no es un experimento. Entonces, aquí la warfarina, aun cuando sea un tratamiento, no es más que el grupo control, ¿ya? No confundan. Tratamiento, o sea, grupo experimental, un grupo experimental con recibir o no tratamiento. Son 2 cosas distintas, ¿ya? Puede recibir tratamiento, pero no es un experimento. Este es un ejemplo. Reciben warfarina, pero no es un experimento, porque es el tratamiento mínimamente establecido. Sería anético que yo les dé placebo. No existe eso ya en la mayoría de enfermedades, ¿ok? En 18,200 pacientes con fibrilación auricular, ¿no? O atrial, ¿ya? Y al menos uno de los factores de riesgo adicionales para infarto cerebral.
Y es que no toda fibrilación auricular se anticoagula. Existen por lo menos una escala que se ha ido modificando, la CHAS-BAX, CHAS-BAX 2, antes era CHAS simplemente, ¿no? Para decidir el inicio de anticoagulación. En general, todos los pacientes que yo veo con fibrilación auricular debo anticoagularlos. ¿Por qué? Porque CHAS-BAX 2, si ya tienes más de 2 puntos, anticoagulas. ¿Y cuántos puntos te da un infarto? 2 puntos. Entonces, por defecto, ¿ya? Por default, todo paciente que tiene FA y que llega conmigo, posiblemente por un infarto, así que anticoagulo. En contraparte tenemos la escala de Hasblet, que es para valorar el riesgo de sangrado, ¿no? Un paciente que está tomando anticoagulación y que puede sangrar. Entonces, Hasblet y CHAS-BAX son dos complementarios. Puedo tener un puntaje alto en CHAS-BAX y bajo en Hasblet, paciente ideal, debo anticoagularlo y tiene bajo riesgo de sangrado. Lo usual es que estén casi al mismo puntaje, ¿ya? En fin, el resultado primario fue el tener un infarto o una hemorragia o un embolismo sistémico. ¿Qué significa esto? Infarto, hemorragia, embolismo sistémico son los desenlaces. Entonces ya hemos visto, acá tienen un tratamiento y tenemos desenlaces, ¿ya? El tratamiento o intervención y ver si desarrollan en un tiempo que ahorita veremos algún desenlace de interés, infarto, hemorragia o embolismo sistémico, ¿ya? ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo el asunto? ¿No? Tenemos un estudio con 2 grupos, tratamiento y control, tratamiento apixaban, control warfarina, se randomizan o aleatorizan 18,000 pacientes y veremos si en el tiempo desarrollan un infarto, una hemorragia o un embolismo sistémico, ¿ya? El estudio fue diseñado para no inferioridad, esto ya lo verán después, no es objetivo ahorita, ¿ya? Y objetivos secundarios fueron evaluar la superioridad respecto de uno sobre el otro, no importa, ¿ya? Y avanzamos, ¿ok? Vamos a avanzar. Ese es el diseño general del estudio, se dan cuenta que es súper sencillo de leer el estudio. Y acá tenemos los 2 grupos, en la tabla 1. Casi siempre la tabla 1 es la tabla de presentación de las características de la población, ¿no? O medición basal. Ahí lo dice, características basales, o sea, medición basal. ¿Qué elemento nos falta para decir que es un estudio experimental completo o puro verdadero? Ninguno. Ya tenemos aleatorización, ya tenemos medición basal, la intervención está planteada desde el comienzo y la medición posterior la veremos de acá a un rato. ¿Cuál era el objetivo de la aleatorización? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el objetivo? Vamos, respondan. Respondan. Doctor, ¿era eliminar las variables confusoras? Ya, ¿y cómo lo hace? Conformando los 2 grupos iguales. El objetivo de la aleatorización es formar 2 grupos iguales, ¿no? ¿Para qué? Para que si son iguales, las características que hemos medido ya no son variables. Si elimino las variables, no existe variable confusora, pues la única diferencia entonces será la intervención. Y veamos, acá se han distribuido 1,800 pacientes, 9,000 en cada grupo. Por acá atrás, antes de avanzar, vamos a ver, aquí está. Aquí está el cómo se realizó la aleatorización. Ya ustedes después podrán leerlo, ¿no? Siempre los estudios de ese tipo les explican cuál fue el proceso de la aleatorización, ¿ya? Lo otro es que, y acá tendrán que ustedes entender después cómo funciona cada medicamento que van a tratar, porque las warfarinas hacen un dosaje de sangre, les dije, ¿no? Les tenemos que hacer un dosaje de sangre para ver los niveles de INR. Con el apixaban no pasa eso. Entonces, ¿cómo yo puedo mantener doble ciego un estudio así? Si es que estoy haciéndole mediciones de sangre a un paciente para regular los niveles de INR. Alguien tiene que ver esos niveles de INR. Y lo otro es que, si es que no te estoy dando warfarina, ¿para qué te voy a pinchar cada 10 días o 7 días? Eso piénsenlo, imagínenlo, no es objetivo todavía de esta parte, pero deberán analizarlo. Preguntarse, pues, ¿no? ¿Cómo es que lograron mantener el doble ciego? Si se rompió el doble ciego, el paciente sabía que estaba recibiendo, ya el estudio pierde cierta validez, pues.
Ahora veamos, características basales. Tenemos que formar dos grupos iguales. Fueron aleatorizados, o sea, al azar se les envió a uno u otro grupo. Y vean, la mediana de la edad fue de 70 años en el grupo Apixaban y 70 en el grupo Warfarina. ¿Qué significa eso? La aleatorización fue correcta. La mediana de la edad fue igual. Si es que fue igual, entonces no hay diferencias, entonces no existe variable. La edad aquí no se comporta como una variable confusora ni como ninguna variable, pues no, porque es una constante en los dos grupos. Vean el rango intercuartílico. Hay una superposición absoluta, ¿no? 63 y 76. ¿Ya? O sea, ambos grupos no solo tienen la misma mediana, sino el mismo rango intercuartílico. Cuando son estudios que se aleatorizan, no se suele hacer ninguna prueba estadística, porque se asume que la aleatorización ya te da dos grupos iguales, ¿no? Y aquí lo vemos y no necesitamos hacer prueba estadística para demostrar que los dos resultados son iguales, son el mismo valor, el mismo intervalo, no necesito hacerlo. Pero si no fuese el caso, ¿qué prueba estadística hubiese aplicado? Vamos, rápido. ¿Qué prueba estadística se hubiese aplicado? Quieren que les pregunte, ¿no? A ver, al azar, Elena y Kipa. Doctor, buenas noches. ¿Te escucho? ¿No sabes qué prueba? Okay. No sé, doctor. Saúl Baltodano. X. Listo. Saúl Baltodano. Saúl. ¿Qué cosa? X. Ya respondió, así que cero. Carmen Colque. Carmen Colque. Por favor, respondan bien. Dígame qué pruebas están aplicando, a qué podrían haber aplicado aquí. Cero. Ahí está. Cristian Guevara. Vean que quiero enseñarles cosas más allá y ni se quedan a cada uno. Cristian Guevara. Sí, presente, doctor. Te escucho. Vamos, Cristian. Listo, Cristian. Cualquiera, por favor, responda. ¿Qué prueba hubiesen aplicado? Doctor, corrección de Yates. Corrección de Yates, ¿por qué? Por lo que es un estudio transversal de dos grupos. Todo estudio experimental es por naturaleza longitudinal. 1. 2. Corrección de Yates no les he enseñado. Y no es una prueba directa, es una postprueba. Por eso es corrección. Diferencia de dos medianas. Y arriba tengo una variable categórica dicotómica. Apixaban, Warfarina, es dicotómica. ¿Cuál es el nombre de la variable? Tratamiento recibido. ¿Cuáles son las dos categorías? Apixaban o Warfarina. Del otro lado tengo una variable numérica, edad, que no tiene distribución normal, por eso usan mediana. ¿Qué prueba estadística se aplica? No sería de student. No, si es mediana, les estoy explicando justamente. De student es para distribución normal. Si fuese media, sería de student.
estoy diciendo ahorita, justo, no tiene distribución normal, ¿no? Doctor, ¿es U de Mann-Whitney? Sí, la que queda. Sí, está bien. Vamos, chicos, por favor. Es una hora de clase, concéntrense. Yo asumo que eso ya lo saben ustedes y por eso estoy avanzando. El objetivo era llegar a la tabla 3. Bueno, la siguiente, vean. Sexo femenino. 35%, 35.5 en el grupo de Apixaban y 35 en el grupo de warfarina. ¿Ven cómo está? Número y porcentaje. Esos son los números y porcentajes que se presentan, ¿no? 3.234 es el número de pacientes en el grupo de Apixaban y 35.5 es el porcentaje, 35.5%. Ustedes pueden sacar la cuenta, ¿no? 3.234 entre 9.120 es igual a 0.355. Transformado en porcentajes, 35.5%. No necesito que me muestren el porcentaje de varones. ¿Por qué no necesito? Porque obviamente es el complemento. Si las mujeres son 35%, ¿cuántos serían los varones, no? Ahora, tengo esta variable. ¿Qué prueba estadística aplicaría? Chi cuadrado, doctor, ¿Por qué chico dado? porque ambas son variables categóricas y porque no hay valores menores de 5. Exacto, ¿no? Ni siquiera necesito calcular los grados de libertad aquí. Tengo 3.000 y tantos en un grupo y en el otro, ¿no? Como mínimo valor. Obviamente en el otro, en el grupo de varones, serán 6, bueno, ya cuánto, más o menos unos 5.000 y tantos, ¿no? 5.000, ¿sabes cuánto es? 5.900, 800, ¿no? Entonces, no necesito saber los grados de libertad, pero sí, por curiosidad es uno, pues. Varón, mujer. Apixaban, warfarina, tabla 2x2, prueba que se aplica, chi cuadrado. Abajo, región, Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia, Pacífico. ¿Qué prueba aplicaría entonces ahí? Vamos, vamos, vamos. Tengo una categórica politómica versus una categórica dicotómica. ¿Correcto o no? No, ¿por qué no? Digo, doctor, Todo es igual chi para cuadrado. numéricas. Sí, chi cuadrado. Ujú. Chi cuadrado o extracto de Fisher son para categóricas. Correlación de Pearson o Spearman para las cuantitativas. Cuando están combinadas, ahí puedo usar Ted Student o de Whitney si la variable de respuesta es dicotómica, como es el caso. Y ANOVA o Kruskal-Wallis si es que es politómica, que no es el caso. Peso, mediana con rango enteropartídico, 82 kilos de mediana con ese rango enteropartídico. ¿Qué prueba estadística se aplica? Diego Elian. ¿Qué prueba estadística se aplica? O aplicaría, si quisiera. Diego. Sí estoy presente, doctor, solo que no me acuerdo. ¿Quieres? ¿No recuerdas? Bueno, nunca los viste. Se le pregunta. Pero lo acabamos de ver hace unos minutos. Arriba es la misma variable que la edad. La edad también tiene la misma imagen, está ahí al costadito. ¿O no? ¿Ven esto? ¿No es el mismo tipo de variable que esto? A ver, Diego. ¿Qué dijimos arriba? ¿Qué prueba estadística se aplicaría? No, yo sé que tú sabes como deberían saberlo todos, ¿no? Pero, Diego,
Luis Muñuico, ¿sí? Luis Antonio. Doctor. Presente, doctor. Se aplicaría TED Student, doctor. ¿Se me escuchó, doctor? TED Student. Sí, te escuché y la verdad es que hubiese preferido no escucharlo, ¿no? Porque hace un ratito dijimos que no es TED Student. TED Student es para distribución normal. Y distribución normal es con media, con media con división estándar. Si es que no la tiene, si tiene mediana con rango intercuartílico, correspondería Ullmann-Whitney-Wisconsin. ¿Ok? Esto es algo para que ustedes lo practiquen rápidamente, ¿ya? Y aquí no debería haber problemas. Eran dos pruebas, chi cuadrado o Ullmann-Whitney. No hay otra prueba más acá. Todas se aplicaron chi cuadrado o Ullmann-Whitney. Aquí, por ejemplo, fibrilación auricular, variable categórica dicotómica versus otra categórica dicotómica, chi cuadrado, ¿no? Peso, ya dijimos, acá, presión arterial sistólica, está con mediana y rango intercuartílico, Ullmann-Whitney. Todas las demás es igual, cualquiera. Distribución, vean, 1, 2 o más de 3, pero está como categórica politómica. Los números son etiquetas. ¿Qué prueba se aplica? Chi cuadrado. Chat-Bast. Bueno, acá es el Chat-2. Promedio. Mira, acá hay una que sí está distinta. Promedio, 2.1 más menos 1.1 en cada grupo. Si es promedio, ¿qué prueba estadística aplican? Vamos, díganlo. Vamos, ¿qué prueba aplican? TED Student, doctor. TED Student es media más menos de división estándar. TED Student. Arriba era mediana con rango intercuartílico. En fin, vamos avanzando, ¿no? Características, continuación, dice la tabla 1, más características y más distribución. El objetivo de esta tabla era ver igualdades, ¿no? La misma mediana de edad, casi el mismo porcentaje de mujeres en cada grupo, casi el mismo porcentaje de pacientes de Norteamérica, de Latinoamérica, en el 19.1. El otro objetivo de esto no solamente es mostrar igualdad, sino mostrar qué grupos o qué población está representada en este estudio. Si yo tengo un paciente de 40 años, ¿puedo decir que está representado? Si ven ustedes, el rango intercuartílico va de 63 a 76. ¿Es posible que haya algún paciente de 40? Es posible, pero sería una minoría, ¿no? Por lo mismo, su representatividad en este estudio no es buena, así que posiblemente los resultados en ese paciente específico no servirían igual. Y acá viene lo otro que decíamos, que el balanceo de validez interna y externa. ¿Recuerdan el concepto de validez externa? A ver, Nico no me respondió, ¿no? A ver, Mary Mora. Presente, doctor. Validez externa, ¿qué es? Es los resultados del estudio que se pueden aplicar en individuos. Validez externa es la capacidad de extrapolar nuestros resultados. El estudio fue hecho en algún país, en algún lugar. Puede ser aplicado a nuestra realidad. Como peruanos puede servir ese estudio. Como cusqueños les puede servir ese estudio. Este estudio en particular, al haber sido multicéntrico e incluir un casi 20% de población latina, más de 1,000 pacientes, posiblemente sí sea utilizable para poblaciones como la nuestra. No te dicen qué población latina ha sido. Posiblemente gran parte de ella haya sido mexicana, ¿no? Pero
¿Qué tanta diferencia hay si es que consideramos que es población de Europa, de Asia y Latinoamérica? Ha sido hecho en tantos lugares o con tantas poblaciones que si ha funcionado para ellos, funcionará también para nosotros. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de la tabla 1 también. Identificar sobre qué población se ha hecho el estudio para saber si es que en una población con la que yo trabajo va a ser útil. Si yo encuentro un paciente varón de promedio de 55 a 70 y tantos años, podría ser 65 a 70 y tantos años, podría este estudio ser muy representativo para él y por lo mismo lo que encontré en el estudio lo puedo encontrar en ese paciente. Avanzamos, tabla 1, y aquí ya vienen las situaciones que son de interés, ¿no? Y vean, tenemos resultados en la Apixaban y el grupo de warfarina. Y tenemos ya los hazard ratios. O sea, la probabilidad de riesgo. Que aquí, reitero, en este primer módulo, vamos a tratarlos todos como igual, ¿ya? Resultados primarios. Ustedes saben que todo tratamiento nosotros decidimos riesgo-beneficio, ¿no? Esa es, digamos, la dualidad en todo tratamiento. Riesgo-beneficio. ¿El tratamiento le va a hacer bien o le va a dañar? Riesgo-beneficio. Aquí tenemos resultados de beneficio, o sea, disminución en la probabilidad de un infarto y también de riesgo, porque estamos dando un anticoagulante. El problema con los anticoagulantes, sea cual sea, es que pueden sangrar. Entonces tenemos acá resultados primarios de eficacia, o sea, beneficio, disminución en la probabilidad de infarto. Y resultados, cuando estaba más abajo, entonces, por aquí debe estar, bueno, ahí lo encontraremos. Los de seguridad, que son los de sangrado y eso. Acá está, ¿no? Acá está, primario de seguridad, ¿no? Sangrado mayor, intracraneal de otra localización o gastrointestinal, o sangrado clínicamente relevante. Y acá hay algunas abreviaciones o siglas que van a leerlas en muchos estudios, el TIMI, este gusto, por ejemplo, que ya después lo conversaremos. Regresemos a la tabla de eficacia. Resultados de eficacia, estamos hablando de beneficios, ¿ya? Y tenemos aquí el infarto, se produjo en número de pacientes o el evento, 199 pacientes, lo cual representa una probabilidad del evento de 1.19 casos, o por ciento, digo, por ciento por año. ¿Ya? O sea, 1.19% de los pacientes tuvo un infarto al año. En el grupo de warfarina fueron 250 pacientes y haciendo la división es 1.51 pacientes, 1.51% de los pacientes tuvieron un infarto al año. ¿Se dan cuenta? 1.19 versus 1.51. Esos son los porcentajes al año, ¿ya? Porcentajes anualizados, ¿no? Y se calcularon los hazard ratios. La fórmula de hazard ratio es un poco más compleja que las divisiones que les enseñé la otra vez. Los odds ratios o los riesgos relativos son más fáciles de calcular. El hazard ratio no se puede calcular manualmente porque no estamos analizando incidencias al final de un periodo, sino un recorrido, ¿no? Un trayecto. En fin, pero para efectos de este módulo lo vamos a interpretar igual, ¿ya? Y obtuvimos esos hazard ratios. 0.79 con un intervalo de confianza que va de 0.66 a 0.95. No me importa este valor P, ¿ya? Estos valores P no me importan. En general acá no importa. ¿Significa lo mismo que el ensayo que hicieron? Sí, es lo mismo. Si es que es menor de 0.05, lo consideramos significativo. Es lo mismo, ¿no? Pero en este momento no me importa, ¿ya? En este momento vamos a trabajar solamente con los intervalos de confianza. Les decía que el valor de 1 es la referencia. En este caso, la warfarina es el grupo de referencia o el grupo control. Si es que toca la unidad, significa que la Apixaban
es igual de eficaz que la warfarina. Dado que estamos hablando de infarto, ¿no? Recurrencia de infarto, si supera la unidad, significa que produce más infartos. Y si es que es menos de la unidad, significa que disminuye la probabilidad de infartos. ¿De acuerdo? Entonces, ya en esos escenarios de igualdad, mayor riesgo o menor riesgo, tendremos que analizar cada uno de ellos. Vayamos por el primero, infarto, el hazard ratio 0.79 con este intervalo de confianza. 0.65 a 0.95. ¿Toca la unidad? ¿Sí o no? No. No. No toca la No, unidad. claro. Ustedes hacen su gráfica mental y dibujan la unidad y dibujan acá los intervalos de esta. 0.65 a 0.95. Trazan una línea imaginaria ahí y ven que no toca, esa línea no toca la unidad, ¿no? Está cerquita, pero no toca la unidad. No toca la unidad significa que es significativo. Ahora, ¿es significativo a favor o en contra? Bueno, en este caso es protector, ¿no? O sea, disminuye el riesgo. Y uno podrá decir que el riesgo de tener un infarto, si yo tomo apixaban, es de 0.79 veces comparado con tomar warfarina, siendo esta una diferencia significativa o una asociación significativa. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? Sí, doctor. ¿Dudas? ¿Preguntas? Por favor, la última parte. ¿Qué última parte? Cuando empezó a interpretar el riesgo. Vamos a ver. Vamos ampliando acá. Vamos a ver. Se amplía, se amplió. Voy a quitarle esto y lo ampliamos más todavía. Y ahora vamos a ponerle el cuerpo de todo. Los pacientes que toman apixaban tienen 0.79 veces la probabilidad de tener infarto en comparación con aquellos que toman warfarina, siendo esta una asociación significativa. ¿De acuerdo? Ese es el estribillo que ustedes van a decirme a partir de ahora, ¿ya? Antes de que continuemos, existe una particularidad cuando los valores del hazard ratio o RR, lo que sea, son menores de 1. Cuando son mayores de 1, cuando son de riesgo, nosotros solemos decir 2, 3, 4, 5 veces, ¿no? Pero cuando son menores de la unidad, como es este caso, 0.79, nos referimos a una ecuación simple. Decimos esto. Vamos a ver. Apúrate, escribe. Después, sí, vamos a ver. Cuando es menor de la unidad, estamos hablando de reducción de riesgo. Y a mí lo que me importa es que me digan cuánto menos riesgo tengo. Si la unidad representa, digamos, el riesgo basal, yo lo que hago es restar de esta manera. Por ejemplo, ¿no? 0.79, 1 menos 0.79. ¿Y esto cuánto sería? 0.21. Y yo lo transformo esto a porcentajes, ¿cuánto sería? 21%. Y se dan cuenta, multiplicas por 100 y lo dejas como por ciento. 21%. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Me sigue? Sí, doctor. Listo. ¿Qué pasa? Aquí yo diré, no diré lo que acabo de hacer de decirles, ¿no? El riesgo es 0.79 veces. Eso se entiende a medias. Yo lo entiendo. Pero es más entendible
si es que me dicen, los pacientes que toman apixaban tienen 21% menos riesgo de tener un infarto que aquellos pacientes que toman warfarina. ¿Se comprende ahora el concepto? 21% menos riesgo. Cuando es más de uno, diré 5 veces más, 3 veces más, como veces. Pero cuando es menor a la unidad, diré en porcentajes, 21% menos. Asumiendo que el 1 es el 100%, ¿no? Y lo que estoy calculando yo es la diferencia o el porcentaje. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, doctor. Ahora avancemos. Bueno, eso es para para infarto. Veámoslo para isquemia. Uy, veámoslo para isquemia, ¿no? O infarto de cualquier tipo. A ver. ¿Quién interpreta? ¿Cualquiera? Doctor, sería que los pacientes que toman apixaban con los que toman warfarina tienen el mismo riesgo, porque ¿Por qué? pasa de lo, bueno, está tocando la unidad, el intervalo de confianza. Nosotros directamente vamos al intervalo de confianza. Ese es nuestro primer paso. Si toca la unidad, perdió. En este caso, ¿qué pasó? Tocó la unidad, ¿no? Ustedes se hacen la gráfica mental, 0.74 a 1.13. Esta línea toca la unidad, tocó la unidad, perdió. No existe diferencia, es la misma asociación. ¿De acuerdo? Entonces, no existe un mayor riesgo o beneficio asociado a la toma de warfarina o apixaban para evitar isquemias o infarto de cualquier tipo o de tipo incierto, ¿no? Para hemorragias, a ver, ¿quién lo interpreta? Hemorragia, stroke hemorrágico, ¿no? O hemorragia intracraneal, básicamente. Hay menor riesgo el riesgo es menor del 53%. ¿Por qué 53%? Porque primero nos vamos al intervalo y vemos que no toca la unidad, porque está hasta 0.75. Luego a la unidad le restamos el decimal existente en el evento, que sería 0.47. Entonces nos quedaría 0.53. Convertido en porcentaje sería 53%. Entonces hay menor, está disminuido el riesgo en 53% de sufrir una tú estás hemorragia. viendo este de acá, ¿no? No, ese no es el que tienes que ver. Tienes que ver el de acá. Entonces sería 49, doctor. Sí, ese es el valor del porcentaje. Ese es el porcentaje de eventos. Si se dan cuenta, el porcentaje es bien bajo, ¿no? El porcentaje de hemorragias intracraneales tomando apixaban es de 0.24% al año. Y tomando warfarina es 0.47% al año. Dividimos ambos, bueno, obtendríamos el riesgo relativo, pero como no es división, el hazard ratio es otra cosa, otra fórmula. En fin, obtuvimos 0.51. Traducido esto en porcentaje sería 0.1 menos 0.51 es 0.49, convertido en porcentaje es 49%. El tomar warfarina, o bueno, disculpen, el tomar apixaban disminuye apixaban, vamos a cambiar de color, ¿verdad? El tomar apixaban, ¿no? Disminuye en un 49% la probabilidad de tener una hemorragia intracraneal o un stroke hemorrágico en comparación al grupo que toma warfarina, siendo esta asociación significativa. ¿Estamos? ¿Se entendió? Tercer ejemplo, ¿no? Vamos avanzando. Ya, el siguiente está fácil. Embolismo sistémico. ¿Quién? Dime.
Sí, doctor. Bueno, el intervalo de confianza toca el 1, por lo tanto diríamos que tanto los pacientes que toman apixaban como warfarina tienen el mismo riesgo de desarrollar el embolismo. ¿Sí? El embolismo sistémico no está asociado a la toma de apixaban o warfarina, ¿no? El riesgo de embolismo sistémico en el grupo que toma apixaban es el mismo que en el grupo que toma warfarina. Pueden decirlo de muchas maneras, ¿ya? Pero al final se traduce en que es igual. No estoy rechazando mi hipótesis nula, me estoy quedando con la hipótesis nula en realidad, ¿ya? Y eso se traduce en el valor de P que viene al costado. Reitero, no me importa porque estoy viendo el intervalo de confianza. En este caso, el intervalo de confianza representa casi lo mismo que el valor P. Avanzamos. Por aquí ya son nombres muy largos, por eso no quiero tocarlos. Vamos avanzando. Estos son los de eficacia. Y vamos a ver qué se ve por acá. Y resultados de sangrado o de seguridad. Tenemos el primer resultado de seguridad, como es la hemorragia mayor intracraneal. ¿Ya? Hemorragia mayor intracraneal. A ver, ¿quién interpreta? Practique. Doctor, el consumo de apixaban reduce en un 58% el riesgo de sufrir una hemorragia intracraneal. 58%, sí. Los pacientes que toman apixaban tienen un 58% menos riesgo de sangrado intracraneal que aquellos que toman warfarina, siendo esa asociación significativa. ¿Sí? ¿Se entendió? A ver, ¿quién interpreta sangrado gastrointestinal? Vamos. Doctor, ¿tiene los que toman apixaban, el grupo que toma apixaban y el que toma warfarina, tienen el mismo riesgo de desarrollar hemorragia gastrointestinal? Sí, ¿por qué? Porque en el intervalo de confianza toca el 1, doctor. Listo. Se dan cuenta, y claro, ahorita hemos estado practicando, pero si es que ustedes se dan cuenta, tenemos un resultado de eficacia donde el apixaban es más protector que la warfarina y un resultado de seguridad donde el apixaban tiene menos riesgo que la warfarina. En otras palabras, el apixaban es mejor tanto en eficacia como en seguridad. ¿De acuerdo? Esa era la conclusión a la cual uno podía llegar. Si tengo un paciente con este grupo de edad, con esas características, puedo darle ese tratamiento y tendré mayor eficacia y mayor seguridad que los tratamientos previamente establecidos, como es el apixaban, digo, la warfarina. Eso mismo que estamos viendo acá se vio el mismo año, el mismo volumen, el mismo día, incluso el 8 de septiembre, salió el otro estudio del rivaroxaban. ¿Ya? Rivaroxaban tiene sus cosas, ¿ya? Es otro estudio igual, el mismo diseño, mismo tratamiento, digo, el mismo proceso, solo que se dio rivaroxaban en vez de apixaban, ¿ya? Comparado con warfarina versus rivaroxaban. Promedios de edad, bueno, acá medianas de edad similares, porcentajes de mujeres similares. Hay otro estudio, me refiero, porque dentro del estudio ambos tienen las mismas características, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Rivaroxaban, warfarina. Mediana de edad, porcentaje de mujeres, 39 versus 39. Mediana de índice de masa corporal, 28.3, 28.1. Diferencias menores, muy pequeñitas. Por si acaso, la aleatorización no significa que sea perfecta siempre, ¿ya? Una aleatorización hace que se distribuyan, en teoría, de forma igual, ¿no? Igual. Pero deben saber que, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, tiro un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga 50-50, ¿no? O tiro una moneda, digo, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara o sello? Es 50-50, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Si ustedes tiran 2 veces el dado, ¿cuál es la probabilidad? Digo, la moneda,
¿Cuál es la probabilidad de que le salga cara 2 veces? ¿O no existe? 25. ¿25? Estás confundido ahí. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que si lanzas 2 veces una moneda, te salga en ambas ocasiones cara? Ya estamos cambiando de esquema. Ahí entra lo que es la distribución binomial, ¿no? O distribución de Poisson. Y hablamos de esto, ¿no? Si ustedes tiran una moneda 10 veces, ¿cuál es la probabilidad de que salga siempre cara? ¿O no existe? Existe, pero es muy rara, ¿no es cierto? Bueno, el azar tiene esas particularidades. No porque el azar sea así, azar, significa que vaya a generar situaciones iguales siempre, ¿ya? Por azar, eventualmente podría yo tener un grupo con más mujeres que otro, pero esas diferencias no deberían ser mayores o importantes si es que lo he lanzado muchas veces. Si lanzo 2 veces, puede que sí, ¿ya? Pero si lanzo como acá, 7,000 veces, la probabilidad debería ser la misma, ¿ya? Entonces, nada, un poco de concepto matemático, pero estas pequeñas diferencias, 81.1 versus 80.8, son pequeñas en realidad, muy pequeñitas, ¿de acuerdo? Casi irrelevantes. Y así vamos y vamos a la otra tabla. Y esos son los resultados de eficacia, ¿no? Eficacia para embolismo sistémico. Y acá tenemos, no importa, lo que dicen son metodologías de cómo fue calculado, pero lo que estamos disminuyendo es el embolismo sistémico, ¿ya? Estos son los porcentajes de embolismo sistémico en el grupo de rivaroxaban y porcentaje de embolismo sistémico en el grupo de warfarina, y este es el hazard ratio. ¿Quién lo interpreta? ¿Quién lo interpreta? Ya, doctor. A ver, ya. En el intervalo en los intervalos no toca el 1, entonces sí es significativo del 0.79. Por lo tanto, tendrían riesgo del 21% en ese estudio, doctor, que no sé a qué se refiere con el protocolo. Embolismo sistémico. No, a ver. Aquí el concepto es disminución del embolismo sistémico, ¿ya? Los pacientes que toman rivaroxaban tienen 21% menos riesgo. Recuerden que cuando es menor de 1, tenemos que decir menos riesgo. Por eso hemos restado, pues también, ¿no? 21% menos riesgo de embolismo sistémico comparado con aquellos que toman warfarina, siendo esta asociación significativa. ¿Bien? Y si vamos a los otros de seguridad, ya ni siquiera los muestran, acá están hasta abajo, pero aquí rápidamente veo, este es no significativo, no significativo, no significativo. Bueno, acá sí hay significancia, ¿no? Porque no toca la unidad. Disminución de hemoglobina mayor de 2 gramos. Acá hay discretamente más riesgo. A ver quién lo interpreta, el de acá. Disminución de hemoglobina mayor de 2 gramos. ¿Quién lo interpreta? Doctor, no, sería el grupo de pacientes que toman rivaroxaban tendrían 1,22 veces más riesgo que los pacientes que toman warfarina para que haya una disminución de la hemoglobina en 2 gramos por decilitro, siendo esto una asociación significativa. Los pacientes que toman rivaroxaban tienen 1.22 veces más riesgo de tener una disminución en hemoglobina mayor de 2 gramos por decilitro en comparación que aquellos que toman warfarina, siendo esta asociación significativa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿se entiende mejor?
Estamos hablando de un tratamiento que tiene eficacia y a su vez también tiene riesgos. A diferencia de apixaban, donde teníamos eficacia y seguridad a favor de apixaban, en rivaroxaban ofrece eficacia, pero también ofrece riesgos. ¿Cuál decidirían entonces? ¿Cuál de los dos tratamientos darían? ¿Apixaban o rivaroxaban? Bueno, el objetivo de este curso es que ustedes lleguen a ese nivel de análisis, ¿ya? Todavía es muy prematuro. Tampoco se resuelve con simplemente haber leído esas dos partes, ¿ya? Pero eventualmente ustedes van a, bueno, los que les importe llegar a ese nivel, porque en realidad es cosa de que lo entrenen, podrán identificar cuáles son los puntos a favor y en contra en cada estudio y sobre todo los resultados de eficacia y seguridad. Y según eso, definir el tratamiento, ¿ya? Así que nada, esa es el tratamiento más apropiado. El estudio Rolay con dabigatran fue el tercer estudio que salió también en septiembre. Este fue el año siguiente, 2009. ¿Ya? Y también tenemos acá resultados. Bueno, acá con el Rolay trabajaron en 3 grupos, en realidad. Vean, dabigatran a 110 miligramos, el otro a 150 y el otro grupo de warfarina. ¿Qué prueba estadística aplicaron acá? A ver, ¿quién lo dice? ¿Qué prueba se aplicó? Vamos, respondan. ANOVA, doctor. ¿Por qué? Son variables cuantitativas versus categóricas y las categóricas son politómicas. ¿Y qué más? Es correcto, es ANOVA y es politómica, pero aquí en realidad se usó ANOVA porque esto es, o bueno, se usaría ANOVA porque no es porque sean cuantitativas, sino que son cuantitativas que siguen una distribución normal. De lo contrario, hubiese usado Kruskal-Wallis. Pues que sigue siendo cuantitativas, pero aquellas que no tengan distribución normal y las presente como medianas. Aquí tengo 3 grupos. Y si se dan cuenta, acá también estamos evaluando un aspecto de causalidad y es la dosis respuesta. A mayor dosis, yo debería tener mayor respuesta, ¿no? Es otro de los criterios de causalidad que se están queriendo evaluar. En fin, comparan todo y encuentran 3 grupos iguales. Vean, incluso en el puntaje de chats, bueno, chats base sería, pero chats es el mismo valor para la presión sistólica, diastólica y demás. Avanzamos y encontramos, acá está feo. Vamos a invertir. Ya, se está demorando. No importa. Está feo el resultado. Ya bueno, después lo revisarán. Y así, cada uno de los estudios que tengo por acá son de estudios distintos, ¿ya? El de acá es de trombectomía de 6 a 24 horas. Acá tenemos la tabla 1 con características de la población. Vean, poblaciones acá lo más parecido posibles, pero como son poblaciones más pequeñas, ya no son los 7.000 que vimos hace un rato en cada grupo, sino que son cientos solamente, ya la probabilidad de que encuentre diferencias es un poco más grande, ¿no? 69.4 y el otro 70.7. Cuando es más grande el tamaño de muestra, las diferencias son más pequeñas. El azar hace mejor su trabajo ahí. Lo que les decía, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que lances una moneda y encuentres 2 veces cara? Es tanto, bueno, lo calcularán ustedes. Pero si lo lanzas 50 veces, la probabilidad ahí sí se va a acercar al 50%. Se va a acercar. No es que sea igual, se va a acercar. Y si la lanzas 1000 veces, ahí sí, será 49.999% quizá, ¿no?
Hagan el experimento si desean. Aquí es 23 versus 29, 39 versus 53. Aquí sí hay un porcentaje de diferencia muy grande en el sexo, o en el género, mejor dicho. Y avanzamos, y encontramos ya la tabla 2, resultados de eficacia. Y acá hablamos de otro concepto, que es diferencias absolutas. Eso lo vamos a ver después. Pero acá ya me habla de riesgos relativos, con sus intervalos de confianza. Sale el 3, y el intervalo de confianza es de 2 a 4, y acá 2, también de 2 a 4. Entonces tenemos un mayor riesgo, ¿no? Y así avanzamos, y tenemos por último esta gráfica que se llama Forest Plot, ¿ya? Solamente para que la conozcan, donde está bastante simple para su interpretación, porque vean, acá dice, mejor para los controles o mejor para las trombectomías, ¿no? O sea, te lo simplifica para que ya si es que ves un valor, sepas a dónde va, si es a favor de uno del tratamiento o a favor de no dar tratamiento, a favor del control. Y te ponen aquí la línea de ausencia de diferencia. No quiero confundirlos demasiado, pero cuando hablamos de riesgos relativos, el número 1 es la referencia, ¿no? Básicamente aquello que llega a la unidad es igual al otro, pero cuando hablamos de diferencias absolutas, el 0 es, digamos, la ausencia de diferencias. ¿Qué estoy queriendo decirles? Cuando, por ejemplo, ¿no? Uno de ustedes tiene 20 años y el otro también tiene 20 años, la diferencia de edades, ¿cuánto es? 0. Eso es lo que significa, ¿no? 0. Y ese 0 representa eso, diferencias. Pero si yo divido 20 años entre 20 años, ¿cuánto me da? 1. ¿No? Entonces, cuando calculamos riesgos relativos, dado que es una división, la unidad implica ausencia de diferencias. Pero cuando calculamos diferencias, estamos restando. Y en una resta donde el resultado da igual a 0, significa que no hay diferencias. ¿Ok? ¿Se entendió eso? No es tan matemático, ¿no? Pues 20 entre 20, 1. O sea, ausencia de diferencias. 20 menos 20, 0. Ausencia de diferencias. Y aquí lo que está mostrando es eso. Este 0 implica diferencias. Así, diferencias simplemente. Y acá arriba lo van a poner. ¿Ven? Diferencias ajustadas, pero diferencias entre los dos grupos. La interacción es un poquillo distinta. Aquí también, diferencias. Sale menos 2. Cuando yo divido, jamás tengo, a menos de que uno de los valores sea negativo a priori, pero no debería tener yo valores negativos. Cuando calculo riesgo relativo, hazard ratio y todo eso, va de 0 al infinito. Nunca tengo valores negativos, ¿ya? Cuando calculo hazard ratio, riesgo relativo y eso. En cambio, cuando hago diferencias, sí puedo tener valores negativos, porque estoy restando, pues. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el estudio Down. Bueno, otro más de los que tenemos. Otro más por acá. Nuevamente, otro estudio acá es para ver 235 pacientes, se aleatorizan, ¿no? Aleatorizan 203, 101 va para un grupo y 102 para el otro. ¿Ve? Y acá tenemos 101 y 102, edades, promedios de edades, porcentaje de varones en cada grupo, y así características medidas son muy similares, y acá tenemos el efecto del tratamiento. ¿Ya? Y también, ¿no? Ustedes podrán dividirlo, 31 entre 12, va a salirle más o menos 2.43. ¿Ya? Y esta es la eficacia, ¿no? Lo que estábamos viendo como riesgo relativo. ¿De acuerdo? Entonces, esto de acá significa, escala de ranking modificado de 0 a 3, significa una buena capacidad funcional. Mejor dicho, que la persona puede hacer sus cosas independiente o caminar incluso. ¿Ya? Entonces, una buena capacidad funcional. 31 en el grupo de tratamiento endovascular y 13 en el grupo de cuidados médicos.
el efecto de tratamiento o riesgo relativo es 2.43 veces, ¿no? La probabilidad de que una persona tenga una buena capacidad funcional en el grupo que recibió terapia endovascular es 2.43 veces superior a aquellos que recibieron tratamiento médico solo. Y dado que no toca la unidad, esta asociación es significativa. Si se dan cuenta, son pequeñas modificaciones, variaciones, digamos, sutiles a veces, ¿ya? Pero la mayoría de estudios terminan encajando en esta interpretación, ¿de acuerdo? Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? Bueno, chicos, entonces sigan estudiando, practíquenlo y nos vemos el día miércoles. Por favor, revisen lo que hemos ido haciendo porque ya se acaban las semanas y viene el examen y la pregunta va a estar así puesta, ¿no? ¿Qué pruebas aplicó en este caso? Punto. Y si se dan cuenta, pruebas estadísticas fue solamente uno de los temas, de los tantos temas que hemos ido tocando. Interprétate este valor de hazard ratio. Bueno, pues tendrán que interpretar. Y no se sorprendan que algunos desaprueben, ¿no? No es tan complejo el examen, pero si es que no lo han tenido claro y no lo repasan y no escuchan lo que estamos haciendo en clase, entonces no va a haber no esperen tampoco respuestas o puntajes altos. En fin, listo, cuídense, nos vemos, chao. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.